que tenga tanta importancia esta salida rumbo a Canaán del pueblo de Dios. Y en la vida de José podríamos ilustrar también esto. Por ejemplo, dice que es un tipo, un símbolo de Jesús, porque Jesús lloró y José, cuando fue vendido y se encuentra con los hermanos, dice que también lloró. En Génesis 43 dice así, versículos 32, 31 y 32. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Entonces, la similitud de la vida de los personajes bíblicos, en este caso José, con Cristo, nos quiere mostrar a nosotros Dios la vida de Jesús, una cosa mayor, un acontecimiento más alto. Ustedes ven que fue la envidia la que hizo que Satanás se levantara en contra de Jesús. También fue la envidia lo que llevó a los hermanos de José a venderlo, a hacerlo esclavo, y prácticamente lo querían matar cuando lo arrojan a la cisterna. También tenemos que cuando José fue vendido por sus hermanos, Cristo fue vendido por Judas. Ahí tenemos otro paralelo, otra semejanza. José fue acusado falsamente, encontramos nosotros en el relato, y arrojado a una prisión, y Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida era recta y abnegada. También José era recto y abnegado. José, tenemos otra similitud, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y Jesús fue condenado por el testimonio de testigos falsos. Fue acusado falsamente, igual que José. Tenemos que José perdonó a sus hermanos, y Jesús también perdonó a la raza humana, que eran sus hermanos. Es muy interesante cómo, al analizar la Biblia, nos encontramos con todo esto. ¿Y qué decir cuando comenzó su ministerio Jesús? Jesús comenzó a los 30 años, y José fue gobernador, inició esta gran obra a los 30 años también. En Génesis 41, 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces, nunca miren, hermanos, la Biblia como algo externo, como que Dios se refiere a un pueblo específico. No, Él está escribiendo la historia de la humanidad y dando la enseñanza para que nosotros nos salvemos y comprendamos la necesidad de prepararnos. En todos los detalles, en todas las particularidades que da los relatos, encontramos la grandeza, el poder y la gloria de Dios al crear este plan maravilloso para redimir al hombre. Y hay tiempos también, por ejemplo, ya cuando se inicia esta salida, en Éxodo 12:41, esta salida a Canaán, dice: y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Imagínense, el plan se había trazado, en este versículo nos muestra 430 años antes. Ya estaba todo planificado. Así que no hay detalle que esté al azar. Por eso que al estudiar esta ida a Canaán, nos damos cuenta por qué Dios la escribió, lo relató, y por qué estuvieron en el desierto tanto tiempo, y tiene que ver con nuestra vida hoy. Y también tenemos que salió en un día de la fiesta solemne de Yahweh, porque ellos iniciaron este viaje en la Pascua. En la Pascua ellos fueron liberados. Entonces, cada detalle nos muestra una parte importante. Y también antes de la salida tenemos las plagas, que son de índole análogo a las plagas que van a caer hoy en día. O sea, la salida de Egipto nos describe los acontecimientos de la segunda venida. Ese es un punto. Después que ellos salen hasta el cruce del Mar Rojo, escuche bien, representa el milenio o la liberación final, que lamentablemente, como es largo esto, no creo explicárselo. Pero desde la salida de Egipto hasta Canaán representa que Dios nos saca del mundo también, porque Egipto representa el mundo, que Dios nos saca del mundo de pecado con mano poderosa, así como sacó al pueblo de Israel.
a través de la sangre del Cordero en el dintel de las puertas. O sea, en otras palabras, la sangre de Cristo nos libera del mundo, la justificación por la fe que mencionamos. Y iniciamos ese camino y nos lleva a la ley. Cuando llegan al Sinaí, le entrega nuevamente su requerimiento, su mandamiento, sus estatutos, sus decretos, sus leyes. Porque esto ya venía desde el Edén, pero se habían olvidado y ahora la escribe en forma formal, por decirlo así, porque antes se le había dado a Adán los ángeles y le habían enseñado en forma oral a sus hijos, pero ahora oficialmente la escribe. ¿Y qué quiere decir eso? Santificación. Los prueban en el desierto y los fieles entran en la tierra prometida, la Canaán celestial. Y eso vamos a estudiar. De que no es como se predica hoy en día, mis hermanos, de que sé salvo, cree y será salvo, o en forma un evangelio tan diluido que se da hoy en día, sino que ahí uno se da cuenta de que por un pecado, en este caso el pecado de Acán, cuando están con Josué, el pueblo de Dios pierde la bendición. O lo podemos ver en la vida de Moisés, que por un pecado no pudo entrar vivo, sino que tuvo que morir, no pudo entrar a la Canaán terrenal. No se pudo, y era el propósito de Dios que se fuera al cielo, sin ver la muerte como Elías. Pero por un solo pecado, Moisés tuvo que pasar por la experiencia de la muerte, fue resucitado y ahora está en el cielo. Y eso nos da la idea de lo grave que es no hacer la voluntad de Dios. No nos engañemos con el evangelio que hoy se predica, que hoy se enseña. Vamos a verlo, algunos puntos de esto. Y cuando van al desierto, ellos se encuentran en las puertas de Canaán. Dios los quería hacer entrar, pero lamentablemente les falta la fe y envían a los 12 espías. Nosotros conocemos la historia. Volvieron los espías y dieron un mensaje que desmoralizó al pueblo, menos 2, ¿no es cierto?, que fue Josué y Caleb, pero el resto de los espías dieron un informe desfavorable de la tierra. Y entonces en Números 32:13 dice: el enojo del Señor se encendió en Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal ante el Eterno. Y ahí encontramos este suceso importante, muy triste, de que no pudieron entrar y que fueron 40 años a vagar, dar vueltas en el desierto. Y esos 40 años representan una generación. Y ahí tenemos otra enseñanza muy importante. En Deuteronomio 1:35 dice: ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré dar a vuestros padres. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Que es increíble. Entraron Josué y Caleb y los menores de 20 años que no se habían revelado. Porque era el propósito de Dios que una generación tuviera ese tiempo de 40 años y para mostrarlo quedó registrado. Porque dice que es un ejemplo, que lo que pasó en el pasado, para que nosotros no caigamos en tal ejemplo de rebelión. Y ahí el pueblo no tuvo fe. Lo mismo sucedió en nuestros tiempos, en nuestros días, en el Congreso de 1888, que faltó la fe. Cuando Waggoner y Jones, junto con el N.G. de White, dieron el mensaje que nos iba a introducir a la Canaán celestial. Sin embargo, por falta de fe, estamos aquí todavía en el desierto. No se pudo entrar, ya estaba todo listo. Pero esto de la generación es más amplio todavía. Podemos ahondar mucho más. Por ejemplo, en Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, hablando del mandamiento de las imágenes, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y ahí nos da un periodo de 3 generaciones y 4ª generación de que el Señor le da ese tiempo para que la gente
se pueda arrepentir, y entonces si no se arrepienten, le da un castigo o los visita la maldad, decía el versículo. Lo vemos, por ejemplo, en el diluvio, porque en el diluvio, que fueron 120 años, o sea, 120, tenemos 40 por 3, tenemos 3 generaciones, se le concedió 3 generaciones a los antidiluvianos antes de que fueran visitada la maldad de ellos. Y ahí este acontecimiento de el pueblo de Israel en el desierto nos enseña por qué se le dieron 120 años a los antidiluvianos, de misericordia, de espera, de paciencia. Pero una vez cumplido ese tiempo, vino el diluvio. En Exaltar a Jesús, del 23 de diciembre, Elena G. de White dice: Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se construía el arca. Entonces, ahí vemos que también nos enseña este asunto del rumbo a Canaán, que hay generaciones y que Dios va a extender su misericordia hasta la 3ª o 4ª generación. En el caso del diluvio fue hasta la 3ª. Y podemos abarcar más este asunto, por ejemplo, con los 3 primeros reyes de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los 3 primeros reyes? Era Saúl, era David y Salomón. Como Dios le da un periodo de 120 años, o sea, 3 generaciones, como decía el mandamiento. Tenemos que ver primero también cómo David, en esta parte de la Biblia, representa a Jesús, a Yahshua. Y Saúl es un símbolo de Lucifer, porque a nosotros nos parecen simples relatos de 2 personas. Y así mucha gente lo ve en la Biblia. Pero hay mucho más que eso, mis hermanos. Por ejemplo, después David, ya como rey, sufre la rebelión de su hijo Absalón. Que, continuando a la otra parte de la Biblia, se reveló un hijo que se rebeló sin motivo alguno. Grande fue el sufrimiento de David por el hijo rebelde. No lo amaba mucho David a Absalón, pero al final Absalón murió. ¿Quién representa en esta parte a la historia de Lucifer? Lo comento brevemente, pero toda la historia bíblica tiene una enseñanza mayor, superior a la que nosotros vemos. Y en el reinado de Saúl, David y Salomón se manifestó, después de esos 3 reyes, el desagrado divino contra el pueblo. Que el pueblo iba a ser cortado, iba a ser separado, 10 tribus para Israel y 2 tribus para Judá. Durante estos 3 reyes, el reino fue sostenido con misericordia, tuvo paciencia Dios. Pero ¿cuánto tiempo reinaron estos 3 reyes antes de que se manifestara el desagrado de Dios? Increíblemente, la respuesta fue de 120 años exactamente. Lo mismo que el diluvio. O sea, 3 generaciones. Es muy importante para lo que vamos a ver, pero después en nuestros días. Si lo vemos en la Biblia, en Hechos 3:21 dice: ¿cuánto gobernó Saúl? Dice: entonces demandaron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. O sea, el primer rey gobernó 40. Después de Saúl, nosotros conocemos la historia, le siguió David. ¿Cuánto tiempo gobernó David? 40 años también. Eso es lo que dice 2 Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, el mismo periodo que Saúl. Ahora veamos el tercero, que es Salomón. En 1 Reyes 11:42 dice: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Increíble. O sea, pasaron 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón, 120 años. ¿Qué pasó después? El reino se partió, se dividió, las 10 tribus y las 2 tribus de Judá. Porque en estos periodos encontramos eventos que el Señor nos quiere mostrar, y tiempos, en el caso
de las generaciones, pero es mucho más amplio. Por ejemplo, también tenemos de que de estos 3 reyes se perdió uno, que era Saúl. ¿Y qué encontramos nosotros en Apocalipsis? Que de los ángeles que cayeron se perdió la 3ª parte. O sea, igual que Saúl era la 3ª parte, los ángeles se perdió la 3ª parte de las estrellas del cielo. O sea, hay una unión de distintas partes de la Biblia porque Dios nos quiere dar el mensaje final para fortalecer la fe y no seamos incrédulos, para que podamos entrar ahora en la Canaán celestial. Está todo ligado. Ustedes pueden ver que siempre la 3ª parte es castigada, por ejemplo. En este caso que está representada por Saúl, que fue el que se perdió. Desde los 3, de David, de Salomón y de Saúl, se perdió. Y en Apocalipsis 8:12 dice: el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas. De modo que la 3ª parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la 3ª parte del día y de la noche. Porque Dios está mostrando en este castigo de la 3ª parte del sol, está representando el castigo a los ángeles que cayeron. Lo mismo sucede con Saúl, David y Salomón. El que se haya perdido uno de los 3, la 3ª parte, está representando este evento cósmico. Por eso que la salida de Israel de Egipto rumbo a Canaán está representando el acontecimiento cósmico de la segunda venida y de lo que el pueblo va a tener que experimentar. Es muy interesante, mis hermanos. Incluso lo vemos no solamente ahí, en la vida de Moisés, volviendo acá a lo que era el desierto. La vida de Moisés, los años que él vive, ¿se acuerdan ustedes cuántos fueron? Fueron 120 años. ¿Ustedes piensan que es por casualidad que el diluvio se le haya dado un tiempo de misericordia de 120 años? ¿Que los reyes de Israel hayan tenido un periodo de misericordia de 120 años? ¿Que el pueblo de Israel sale de Egipto y hay un periodo de 120 años en la vida de Moisés? Por ejemplo, tenemos nosotros en Hechos 7, versículos 23 y 25, que dice, hablando de Moisés cuando estaba en Egipto, antes de que huyera al desierto, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vean, nuevamente se repite lo mismo de los reyes. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Tremendo. Aquí podemos rescatar mucho, pero vamos a rescatar de que a los 40 años dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos. Eso no es que le vino, sino que Dios, llegado el tiempo, llegado a los 40 años, le puso en su corazón: ve y haz esto. Porque ya le revelaba de que él iba a ser el libertador. Después huye, 40 años, está en el desierto como pastor, se encuentra a los 80 con la zarza ardiente y va a Egipto y sale la Pascua y está 40 años. Y finalmente Moisés muere de 120 años. Aquí hay un plan maestro. Aquí está la obra de Dios mostrándonos, abriéndonos los ojos con todos los detalles que Él tiene para nosotros. Es tremendo. Por eso que en esta salida de Egipto encontramos muchos detalles, y eso de que Moisés mató al egipcio no era un pecado, como muchos predicadores enseñan. Nunca usted va a encontrar, nunca va a encontrar usted que se hable de que era un criminal Moisés, porque la Biblia señala de que cuando sucede este acontecimiento, dice que él vengó al oprimido, porque él estaba haciendo de la ciudad de refugio. Por eso que hay que entender la Biblia. La ciudad de refugio estaba el vengador de la sangre. Por eso que en Sennacherib, que un ángel mató 185,000 personas, ese ángel no era un criminal, estaba haciendo la del vengador. Bueno, no voy a explicar eso. Pero, hermano, quiero entregarte de que la Biblia toda tiene una profundidad tremenda para nuestro corazón. Por eso que va a haber un pueblo preparado, ahora sí,
para su segunda venida, que va a entrar en esta Canaán celestial. Y este pasaje de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Éxodo 25, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque el eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También tenemos un acontecimiento importante, pero ahora en nuestros días. Esta generación que nos presenta este rumbo a Canaán nos lleva a las generaciones, pero ahora en nuestro medio, en nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos que desde 1844, escuche bien, que comenzó el juicio, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos, y la purificación del santuario, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, desde 1844 pasaron 4 generaciones, que es lo mismo que 160 años, y llegamos al año 2004. Escuché bien. ¿Qué pasó en ese año 2004? El mundo quedó impactado por la noticia de la catástrofe del gran terremoto y tsunami que mató a 300.000 personas allá en Sumatra, por esos lados, que aconteció en 2004, el 26 de diciembre. Qué interesante que desde 1844 pasaron 160 años, o sea, 4 generaciones, tenemos este acontecimiento. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué fue dado el 26 de diciembre del año 2004? ¿Sabían ustedes que Elena G. de White, después del chasco de 1844, su primera visión, escuche bien, la recibió el mismo día del tsunami, de este grande terremoto que estoy mencionando? Tuvo su primera visión el mismo día, cuando el mundo es sacudido por este acontecimiento, que fue un aviso por agua, que también como los de Jericó sabían que habían tenido un aviso por agua porque el Mar Rojo se había abierto, y ellos sabían que venía el pueblo de Israel, que el tiempo se les iba a acabar. No lo voy a explicar todo, pero porque ya el tiempo avanza, pero le estoy mostrando que la Biblia es mucho más amplia y enriquecedora de lo que habíamos pensado mucho tiempo. Y al estudiar esta salida del pueblo de Israel de Egipto rumbo a Canaán, encontramos toda esta riqueza bíblica. Y también nos muestra este rumbo a Canaán la idolatría, la rebelión, el abandono de los mandamientos, el abandono de la ley de Dios. ¿Y eso no estará ocurriendo hoy en día? ¿O no estará ocurriendo que aún dentro de nuestro medio adventista del séptimo día no se enseña la ley completamente? Porque tenemos los 10 mandamientos, pero tenemos el rollo del libro de la ley que explica los 10 mandamientos. Y quiero mostrarle cómo el Señor le mostró a Elena G. de White que eso debía ser obedecido. Porque hoy en día también tenemos grande rebelión en nuestro medio. Y hay muchos que lamentablemente, ojalá que nosotros no nos quedemos en el desierto botados, mis hermanos. Por eso que este mensaje es para aquellas almas sinceras de corazón que desean realmente hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos que cuando salen de Egipto rumbo a Canaán,